¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Parlamento, en el que les vamos a contar pues lo que dio de sí el debate del estado de la nacionalidad canaria en la Cámara. Un debate en el que se hizo un análisis de la actualidad en las islas. También se abordaron otros temas: las repercusiones de la guerra de Ucrania para Canarias, el cambio en la estrategia del gobierno español con respecto al Sáhara. Un asunto que, por cierto, Torres incluyó en su discurso. Que la solución tiene que ser justa, duradera y bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa, señorías, debe ser aceptada tanto por el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, como por el Reino de Marruecos. Tras las palabras de Torres, fue el turno de los grupos de la oposición que hablaron el primer día del debate. Los portavoces de los grupos nacionalista, popular y mixto criticaron la visión que Torres dio en el discurso. Coincidieron en señalar la falta de realismo, de autocrítica que, según ellos, mostró el presidente al repasar su gestión. Asuntos como la guerra en Canarias y sus repercusiones, la pobreza o la postura de Torres en apoyo a ese giro de Pedro Sánchez con respecto a la política marroquí en el Sáhara también centraron buena parte de la discusión. Y los grupos que apoyan al gobierno respaldaron la gestión del presidente en esta época tan compleja de crisis acumuladas que afectan a Canarias. Hubo, eso sí, discrepancias por parte de Nueva Canarias y Sí Podemos Canarias, precisamente en relación a la política de exterior de España con el Sáhara Occidental. Los grupos, eso sí, insistieron en la buena salud del pacto de gobierno actual. Un debate que se celebró con normalidad, sin restricciones de aforo en el hemiciclo, con lo que de nuevo se vivió un ambiente muy similar al que había en una cita política de este tipo antes de la pandemia, salvo, eso sí, por el uso de la mascarilla obligatoria, salvo el momento en el que los portavoces tenían que intervenir, que ya sí que podían retirarse. Pues ya ven, ha sido una semana especial en la Cámara, se ha vivido una de las citas más importantes del año y hoy en nuestra entrevista hacemos balance de cómo fue todo con el presidente de la Cámara, con Gustavo Matos. Bueno, pues en esta semana tan importante para el Parlamento de Canarias tenemos hoy como invitado en la entrevista del programa Parlamento pues al presidente de la Cámara Regional, Gustavo Matos. Un placer recibirle en el programa Parlamento. Un placer para mí haberles tenido durante el debate de la Estado de Nacionalidad, transmitiendo a la ciudadanía de Canarias la importancia de este debate. Además, en este programa especial en el que vamos a hacer balance de lo que ha dado de sí todos los momentos del debate del Estado de la Nacionalidad, le preguntamos al presidente del Parlamento qué balance hacen de esta cita, que por muchos motivos es la más importante de cuántas se celebran cada año en la Cámara. Bueno, como presidente para mí lo más importante es que todo ha salido bien. Hay mucho trabajo detrás de entre bambalinas que no se ve para que todo funcione, para que todo esté listo. Los más de 100 trabajadores que forman parte del Parlamento de Canarias lo dan todos estos días para que todo esté en marcha y para que el debate luego pueda seguir su cauce. Y desde el punto de vista de la organización, eso es lo que yo más destaco, pues sobre todo porque es lo que no se ve. De lo que se ve, yo destacaría básicamente el respeto que se han tenido los grupos parlamentarios, cada uno en su posicionamiento, pero que lo que ha habido es un debate educado, intenso en algunos momentos, pero educado, y creo que eso traslada una imagen hacia la ciudadanía de Canarias positiva de nuestro Parlamento y que representa bien lo que somos los canarios y las canarias, que somos gente educada, gente que sabemos hablar y escucharnos, ¿no? Es curioso que se trata del debate que analiza el estado de nuestra región, de la nacionalidad canaria, que así es como se llama, pero de nuevo los asuntos internacionales pues han copado buena parte de las intervenciones. Es verdad que estamos en un mundo globalizado y que hay determinadas circunstancias importantísimas, como la onda expansiva de la guerra de Ucrania, como lo que acaba de ocurrir con ese cambio en la postura estatal con respecto a los planes de Marruecos con el Sáhara, que de alguna manera pues han marcado el día a día y lo marcan de los canarios, ¿no? Bueno, Canarias está situada geográficamente en un lugar, digamos, estratégico. Cualquier vaivén internacional, aunque ocurra lejos, nos termina afectando. Además, no ha ocurrido tan lejos. Ucrania forma parte del entorno cercano a la Unión Europea, es un conflicto bélico en el corazón de Europa, donde la Unión Europea, de la que formamos parte, pues ha tenido que emplearse a fondo y rápidamente
así que no son asuntos ajenos, somos ciudadanos europeos y por lo tanto forma parte de nuestra digamos, día a día lo que ahí ocurre, aunque nos parezca lejano. Y luego, evidentemente, pues lo que, digamos, todas las decisiones que tienen que ver con Marruecos, el conflicto con el Sáhara, etcétera, etcétera, obviamente tiene una repercusión en Canarias de primera magnitud, así que es evidente que en un debate en el que se habla de los pequeños temas y también de los grandes temas, los asuntos de nivel internacional que tienen repercusiones en Canarias pues estén en el debate, es lógico, ¿no? Y es verdad que hay asuntos que van solapándose los unos con los otros. La crisis sanitaria lo marcaba todo, pero es verdad que sí se ha hablado y ha habido titulares importantes que ha dejado el debate, pero es verdad que las cuestiones internacionales pues han estado ahí. ¿Y le ha llamado la atención algo en particular del debate o se queda con la tranquilidad con la que ha discurrido? Bueno, me quedo con eso, con la tranquilidad. Yo siempre valoro mucho. Políticamente estuve mucho tiempo en la oposición, así que y sé lo difícil que es. Yo respeto mucho el papel de la oposición, creo que no es fácil hacer oposición, es complicado. Y también destacaría, yo creo que el nivel de respeto, de educación, de intensidad, porque la tiene que tener el debate, obviamente, pero creo que la oposición en Canarias, en este Parlamento, pues la ejerce con educación, en fin, con lealtad, en ciertas maneras también hacia una situación complicada. Yo creo que eso hay que ponerlo también en valor, no solo la acción del gobierno, que eso le corresponde al gobierno explicarla, pero desde el punto de vista parlamentario yo creo que cuando los grupos parlamentarios son capaces de discutir, debatir sus propias propuestas con respeto, creo que eso hay que ponerlo en valor. Por un lado, pues está el examen al que se somete el presidente del gobierno, que expone con su discurso pues el balance de lo que ha sido este año. Luego está pues la opinión de los grupos políticos a ese respecto y sus críticas, y luego está la segunda parte, que quizás es la menos que se conoce, y por eso le vamos a preguntar, y para que la gente lo entienda un poco mejor, la parte de las propuestas de resolución, exactamente en qué consiste esta parte, que a lo mejor es la más desconocida del debate. Bueno, es verdad que lo más llamativo es digamos, cuando hay ese mano a mano del presidente del gobierno, sobre todo con los grupos de la oposición, es lo más vistoso, y visualmente y dialécticamente también es lo más relevante. El tercer día del debate del Estado de la Nacionalidad, lo que hacen los grupos parlamentarios es digamos, presentar iniciativas de carácter político para que se conviertan en pronunciamientos del Parlamento de Canarias que tienen que tener alguna relación con lo que se haya debatido durante estos días. Si no, pues no tiene, digamos, posibilidad de que se convierta en propuesta de resolución. Luego ya los grupos parlamentarios pactan entre ellos, cada uno en cuanto a la suya, quienes las apoyan. Y bueno, después ellos, me imagino que a lo largo de estos días las irán explicando, porque son pues un buen número de propuestas de resolución con mucho calado político por parte de todos los grupos parlamentarios, ¿no? Bueno, y si hay algo que se destacaba ya en la previa, era el hecho de que este debate del Estado de la Nacionalidad se pudiera desarrollar de alguna manera de una forma pues muy parecida a lo que era todo antes de la pandemia. Mucha mascarilla, mucha seguridad, pero de nuevo los 70 diputados han podido estar en el hemiciclo, los periodistas han vuelto a llenar los pasillos. Imagino que eso será una satisfacción como reflejo de que la sociedad poco a poco sale de esta pandemia. Sí, recuperar la normalidad también en el Parlamento, donde hemos pasado una época complicada, donde nos vimos en una situación difícil, porque ante la imposibilidad de que los diputados se trasladasen a la isla de Tenerife en los momentos más duros del confinamiento, pues nos encontramos con que no había opción ni posibilidad de ni siquiera reunir al Parlamento de manera legal. Entonces ahí tuvimos que hacer un poco de ingeniería jurídica y parlamentaria y luego ya reformar el reglamento para que en estos momentos nos hayamos convertido en el Parlamento más vanguardista en este sentido de España, que permite incluso la presencia a través de videoconferencia en las propias sesiones de pleno de los diputados y las diputadas, y que puedan votar a través de videoconferencia, no solo con el voto delegado y anticipado, sino en directo, bueno, lo cual es una innovación que no existe en ningún otro parlamento en España, muy pocos en Europa, y bueno, tiene que ver con nuestra territorio, ¿no? Cuando hay un problema... Hemos aprendido un poco, efectivamente, ¿no? Y bueno, cuando ya hemos vuelto a esta situación de normalidad en la que los 70 diputados están en la Cámara y, como bien decía, el ambiente que se genera en torno al debate parlamentario, pues se agradece, porque es tan importante lo que ocurre en los pasillos y en el ambiente hace que se da durante y después de los debates que el propio debate, ¿no? La vida parlamentaria no es solo para los que hacen periodismo parlamentario, y para los que estamos aquí sabemos que no es solo lo que se hace, se dice
dentro del salón de plenos y casi más importante lo que ocurre en sus alrededores, ¿no? Efectivamente, es verdad que se hizo ese esfuerzo para transmitirlo pues como se podía y para facilitar a los diputados que pudieran hacer su trabajo, pero también está haciendo un esfuerzo el Parlamento a través de múltiples canales para abrirse a la sociedad. Luego está que la sociedad pues acepte ese reto de entrar en el Parlamento. Ustedes han puesto todos los medios, tienen televisión, tienen los plenos por streaming, tienen todos los canales a disposición de los ciudadanos para que puedan entrar a ver lo que están haciendo sus representantes públicos, ¿no? Hombre, yo en este sentido creo que el Parlamento de Canarias es probablemente la institución más transparente de Canarias, ¿no? No solo porque los ciudadanos pueden saber lo que hace cada diputado, sus iniciativas, sus intervenciones, sino que además puede seguirlas en directo. Casi que el que no quiere seguir la actividad parlamentaria es porque no quiere, porque tiene, como bien ha explicado, todas las vías para poderlo hacer. No solo que se retransmiten en directo por todos los canales que ha citado, sino que además luego se quedan grabados y se puede acceder a las grabaciones de esas intervenciones. Así que, bueno, yo creo que eso contribuye a que el Parlamento intentar que el Parlamento sea más conocido. Y por lo tanto creo que cuando las instituciones se conocen mejor también se valoran mejor. A veces el desconocimiento sobre las instituciones, que es un problema de base educacional prácticamente, que hace que la democracia en algunos momentos eso representa una debilidad, ¿no? He hecho en falta muchas veces que en la educación más elemental se enseñe a los niños y a las niñas el funcionamiento más básico de las instituciones, ¿no? Porque bueno, es una formación que van a tener de por vida. Bueno, nosotros ya intentamos ahí hacer lo que podemos y como bien has explicado, pues el Parlamento retransmite todo en directo, está todo abierto, los diputados son muy accesibles. Bueno, estamos hablando de que es una Cámara abierta hasta tal punto de que los propios ciudadanos pueden hacer preguntas al diputado, incluso a un diputado en particular, si les interesa, ¿no? Sí, no solo eso, que es una pregunta directa a través de un correo electrónico, sino que está el registro operativo. Hemos puesto en marcha el registro digital que no existía para que se puedan registrar escritos por parte de la ciudadanía de Canarias y ser recibidos por los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios reciben permanentemente a colectivos y a personas de las más diferentes, digamos, naturalezas sociales para, en fin, trasladar sus reivindicaciones. Es un parlamento muy cercano. Somos 70 diputados, no somos muchos. En función de la población que tiene Canarias, de nuestra idiosincrasia territorial y bueno, yo creo en ese sentido, creo que los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias se pueden sentir contentos y orgullosos de su Parlamento. Luego las actuaciones individuales de cada uno pues también las valorarán, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que la siguiente cita con un debate de Estado de la Nacionalidad, por lo que supone el año que viene, 2023, año electoral, se va a adelantar un poco, así que la cita será en febrero. Sí, ¿no? Correcto. Normalmente en el año electoral, las elecciones son en mayo del 23, el debate del Estado de la Nacionalidad se adelanta un mes para que no coincida tanto con las elecciones o ya esté tan próxima al día de las votaciones, pues para tratar de que eso no sea un debate, digamos, en plena y en pura naturaleza electoral, ¿no? Y tratar de distanciarlo algo. Es inevitable que tan cerca de unas elecciones siempre tenga esas connotaciones, pero bueno, se trata de distanciarlo lo más posible y efectivamente el periodo de sesiones comienza en febrero y en cuanto empieza el periodo de sesiones inmediatamente se hace el debate del Estado de la Nacionalidad. Y lo que queda por delante en este periodo de sesiones de aquí hacia el verano, hay muchas cuestiones importantes porque hay dos comisiones que además tienen mucha repercusión pública, una que tiene que ver con la reconstrucción de la isla de La Palma, ahí hemos escuchado hace nada, pues nada menos que a los vecinos afectados, es una comisión que va a dar mucho que hablar, también otra comisión como la de migración, o sea que sí, lo que hemos tratado nosotros con esto que además fue una iniciativa de la mesa del Parlamento es que al margen de las iniciativas de los propios partidos políticos en relación con la crisis de la isla de La Palma, que ha ocupado la agenda del Parlamento desde el minuto uno, pues que los colectivos, los científicos, personal de emergencia, asociaciones, puedan venir y dar su punto de vista en positivo. Es lo que se trata, que esa comisión tenga unas conclusiones, digamos, en un aspecto de buscar soluciones, de análisis de cómo se gestionó esa crisis vulcanológica para aprender para el futuro. Vendrán más crisis vulcanológicas, es inevitable, vivimos en un territorio desde ese punto de vista vivo, y también la de migración, porque el fenómeno migratorio va a continuar. Canarias es frontera sur de la Unión Europea
y por lo tanto es un asunto que va a permanecer en la agenda política durante mucho tiempo. Pero bueno, nunca se sabe, porque como la legislatura ha ido como ha ido, aventurarse a decir qué puede ocurrir de aquí a final de este periodo de sesiones es decir mucho, ¿no? Así que bueno, esperemos que no haya más sobresaltos, que la normalidad, entre comillas, de los problemas se asiente y haya que atender pues al día a día de las cosas que ocurren, que no haya más asuntos de un calado muy importante que sean sobrevenidas, ¿no? Porque hemos pasado incendios, quiebras de turoperadores, una crisis sanitaria y una pandemia mundial con su correspondiente confinamiento. Cuando pensábamos que estábamos terminando con eso, había llegado una erupción volcánica. Cuando ha acabado la erupción volcánica, ha empezado un conflicto militar en medio de Europa que nos está afectando. Es decir, ha sido esta 10ª legislatura, pues se tendrá que estudiar en los libros de historia. Creo que va a ser asignatura casi obligatoria, ¿no? En la historia de Canarias y en la historia de España. Esperemos que no haya ningún sobresalto. El primer caso de COVID en España que sucedió en Canarias, el primer confinamiento de un hotel, o sea, hemos tenido de todo, ¿no? Efectivamente, pues esperemos que lo que quede de año pues solo haya que trabajar y mucho. Por cierto, otra de las grandes citas que tiene el Parlamento, que cumple 40 años el parlamentarismo en Canarias, es una cita que ustedes además van a preparar con mucho cuidado, con mucho cariño, con varios hitos importantes a lo largo de los meses que quedan de 2022, ¿no? Sí, 40 años no se cumplen todos los días, evidentemente, son 4 décadas de autogobierno, desde aquí el Estatuto de Autonomía aprobado en agosto de 1982 y que ha servido para transformar Canarias. Yo creo que es una fecha que nos va a servir para hacer un balance de estas 4 décadas y también de poner las luces largas, ¿no? Dónde queremos estar dentro de los próximos 40. Yo creo que es evidente que estamos mejor que hace 40 años, seguimos teniendo grandes problemas, sobre todo de exclusión social, seguimos teniendo grandes problemas el ascensor social que no termina de funcionar, estructurales, pero es verdad que creo que hay que ser justo, Canarias hoy está mejor que hace 40 años. Y queremos saber también qué opinan muchos, aquí a todo el mundo se le escuchará, de dónde vamos a estar en los próximos 40, si hay posibilidad de atisbar algo, ¿no? Así que esa fecha va a servir para esto. Bueno, pues Gustavo Matos, le agradecemos muchísimo que en esta semana además tan complicada de trabajo nos haya recibido, además en su despacho. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Pues precisamente vamos a hacerles un resumen de lo que dio de sí el debate de la nacionalidad y vamos a empezar con el discurso del presidente en el que Ángel Víctor Torres, en 1 hora 18 minutos, pues realizó un análisis de la situación actual en las islas. 1 hora y 13 minutos duró la sesión inaugural de este debate con el discurso de Ángel Víctor Torres en el que hubo análisis y autocrítica sobre la situación social. Hay más gente trabajando, 824.000 personas. Hay una menor tasa de desempleo, un 18,9%. Tenemos una mayor cobertura social, 30.000 familias protegidas. Somos conscientes que tenemos un problema. Cuando se afiance la recuperación y lleguen las épocas de bonanza, señorías, tendremos que darle la vuelta a la realidad social de Canarias. Que la riqueza se distribuya de forma justa. También deberá ser justa y bajo el paraguas de la ONU, aseguró Torres, la solución al conflicto saharaui. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa, señorías, debe ser aceptada tanto por el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, como por el Reino de Marruecos. Y es bueno para Canarias que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Marruecos y España, para acabar, por ejemplo, con decisiones unilaterales del gobierno marroquí respecto a la integridad y soberanía territorial. Canarias quiere desbloquear el conflicto por el convenio de carreteras antes del 30 de mayo para recibir los 635 millones de euros pendientes. Ha habido gobiernos de España que han marginado en lo económico a Canarias, pero no es el actual. En materia de sanidad, Torres anunció la creación de 342 camas hospitalarias y el fin de las restricciones por la pandemia. Este jueves, en Consejo de Gobierno y siguiendo los criterios técnicos, suspenderemos todas las restricciones que son competencias del Gobierno de Canarias. En abril se constituirá una mesa de diálogo con cabildos y ayuntamientos para unificar los procedimientos con los que reducir la temporalidad de las plantillas públicas. También propone el Gobierno la creación de la primera Ley Canaria de Cultura para blindar su financiación. Y el Grupo Parlamentario Nacionalista acusó al presidente Torres de incapacidad, de falta de planificación, así lo dijo también, lo responsabilizó de la pérdida de poder adquisitivo de las familias canarias.
La posición en relación con Marruecos estuvo presente y los nacionalistas acusaron al PSOE de vender al pueblo saharaui. El PSOE ha vendido el derecho a decidir de un pueblo, ha vendido ustedes el pueblo saharaui a Marruecos. Vuelvan a la neutralidad y cumplan su programa electoral. Una situación compleja, sensible, que toca la lucha de muchas personas en esta tierra. Pero también tengo aquí su programa electoral, señor Barragán, con el que ustedes se presentaron a estas elecciones y no he visto en ningún lado, corríjame, que ustedes hablen de referéndum ni de autodeterminación. También se manifestaron las discrepancias sobre los impuestos. Porque ustedes lo que están diciendo es subir impuestos. No, yo lo que estoy hablando es de bajar impuestos. Y transitoriamente, de forma específica. ¿El Consejo Europeo va a decirle a usted qué hacer con el IGI? Ahora, porque están en la oposición, nos piden a nosotros que bajemos 2 puntos el IGIC, que no serviría absolutamente para nada, porque automáticamente se comería el mercado, porque el problema no está en los precios, está en la ausencia de combustible. Y se abordó la reconstrucción de La Palma. 6 meses después, hay 573 viviendas habituales destruidas y solo hay 81 viviendas entregadas. Anuncio que en la tarde de hoy el Gobierno de España va a adjudicar la carretera de la costa por 30 millones de euros más 9 en expropiaciones. Un compromiso más. El grupo nacionalista también señaló que el riesgo de pobreza crece por encima del 4% y Torres hizo un llamamiento a la unidad en tiempos de guerra. Y el portavoz popular, en su intervención, en un tono crítico pero conciliador, insistió en que se ha acabado el tiempo de las excusas, que ahora toca poner soluciones a los problemas de Canarias. El Partido Popular subió a la tribuna con propuestas para aliviar las listas de espera. Superados los periodos de espera máximos que ya establece la ley, los pacientes sean derivados a centros concertados. Durante todo este tiempo ha habido sola una sanidad, que es la sanidad unida, única, la sanidad pública concertada de la que hemos tirado. También creen los populares que hay que bajar impuestos. Hace falta más consumo. Y para crear consumo, entre otras muchas cosas, hace falta un plan de alivio fiscal. Ustedes fueron, cuando llegaron al Gobierno de España, los que pasaron al 21, por ejemplo, el IVA en los impuestos de la luz. Domínguez criticó el cambio de postura del Gobierno de España con respecto al Sáhara. ¿Alguien del Gobierno de España le consultó algo, señor Torres? ¿Y cuándo va a reaccionar? Cuando Pedro Sánchez le diga ahora, le mande un WhatsApp y le diga, puedes ya empezar a trabajar. Mientras tanto, espérase que yo sea el primero y pueda salir en todas las portadas. Cuando afirma de que me trata mal como compañero de partido, me tuve que sonreír debajo de la mascarilla porque me acordé cómo se han tratado ustedes en este tiempo. Los populares insistieron en que los socialistas gobiernen solos. Vuelvo a reiterarle que si rompe su pacto con Podemos, no tiene motivos para temer una moción de censura. Empezamos y terminaremos la legislatura, los 4 fuerzas que estamos en el Gobierno. El presidente de Canarias agradeció la intervención constructiva, dijo, de los populares, pero reconoció sus diferencias. Grupo Mixto dividió su tiempo entre los 2 portavoces que lo compone. Ambos, eso sí, insistieron en la falta de autocrítica del Gobierno de Torres en el balance que presentó en el debate. Fracaso contra la lucha de la pobreza en Canarias, así de contundente ha sido la portavoz del Grupo Mixto. Se presentaron 100.000 solicitudes en Canarias y se han rechazado 8 de cada 10. Sé que la pobreza lamentablemente sube un 4% y hay territorios que suben un 70%. Por tanto, no utilice usted los datos de manera maniquea. Y le ha pedido más implicación en migración. La migración hacia Canarias ni ha cesado ni va a cesar. Y las respuestas del Gobierno de España han sido improvisadas, ineficaces e insolidarias. Usted me dice que soy sumiso al presidente del Gobierno. No, soy sumiso a los intereses de Canarias. Y no es cierto, y termino, que estemos peor que cuando llegamos. Lo que estamos es más fuertes para responder a esta emergencia que ahora tenemos. El único representante de Ciudadanos pidió atención ante las consecuencias del conflicto bélico. La evolución en alta del precio de los petróleos traerá consigo un encarecimiento de los billetes aéreos y consecuentemente afectará a nuestra principal industria, el turismo. La situación es de absoluta incógnita. ¿Por qué? Porque no es solo ir a un lugar seguro, que Canarias lo es. Y medidas para potenciar el tejido económico. Todos los fondos extraordinarios provenientes de la Unión Europea. En Ciudadanos estamos inquietos y preocupados ante la falta de confianza que genera el Gobierno de Canarias. Estamos más preparados que hace un año ante una situación que tenemos que enfrentarnos a ella y con la misma incertidumbre de entonces. Así se pone fin a una jornada intensa de debate. Bueno, los grupos que apoyan al Gobierno intervinieron en el segundo día. La portavoz socialista mostró su firme apoyo a la gestión de Torres.
Los socialistas han hecho balance de lo que ha supuesto este último año. Han analizado las incertidumbres a las que se ha enfrentado el Gobierno, superando una pandemia, un cero turístico y una coyuntura económica difícil. Hemos ido cumpliendo con el fin y único objetivo de que Canarias hoy esté en vías de recuperación, con cero turístico, con pandemia, con volcán. 2.000 millones por vez primera en educación, sanidad pública 3.500 millones de euros, en dependencia tenemos más recursos, en discapacidad tenemos también más presupuesto. El PSOE deja patente el buen estado del Pacto de las Flores, un acuerdo que se sustenta en ambiciosos planes sociales como la Ley de Renta Ciudadana o el Plan Canarias Te Cuida. La defensa de los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación, los derechos sociales, la diversidad y la igualdad. Y recuerdo que hace un año, en este mes, no teníamos los 1.144 millones de euros, que simboliza lo importante que son los acuerdos europeos. Prioridad ha sido, por ejemplo, la sanidad. Destacaron la reducción de las listas de espera y el proceso de vacunación contra la COVID. Hay que resaltar la relevancia y la evolución de ese plan Aborda puesto en marcha por el Gobierno con el fin de reducir esas listas de espera. Hay quien ha criticado que por qué se aprueban mañana en el Consejo de Gobierno suspender las restricciones cuando tenemos más casos positivos. El Ómicron tiene unas características específicas. La portavoz socialista destacó la capacidad de recuperación y reinvención del Ejecutivo, que tiene por delante un panorama mucho más optimista que el que deja atrás. Nueva Canarias ha destacado el éxito de la unidad política para hacer frente al COVID o la situación del volcán de La Palma y advierten, eso sí, de que bajo ningún concepto van a permitir que el Gobierno canario respalde la autonomía del Sáhara Occidental. Nueva Canarias será fiel a su socio de gobierno hasta el final, pero advirtió: no vamos a ceder ni un solo milímetro en los principios de defensa del pueblo saharaui, de la legalidad internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas. No permitiremos que esa sea la posición, bajo ningún concepto, del Gobierno de Canarias. Que esto se tiene que explicar, que el presidente del Gobierno de España lo va a explicar el 30 de marzo, que lo hará esta tarde el ministro de Exteriores y que también, y lo he pedido, lo tienen que explicar en Canarias. También pidieron la creación de una política propia en materia migratoria. El Gobierno de España, de una vez por todas, cumpla con nuestro Estatuto de Autonomía y el artículo 144.3 y nos dé voz en todos los espacios donde se trata la migración que pueda afectar a Canarias. Espero que se aprenda de este drama que se está viviendo para que la respuesta a quienes sufren también de conflictos bélicos en África o en otros puntos de Europa tengan idéntica respuesta en el futuro. Hasta ahora se ha fracasado en conseguir esta activación de la directiva europea. Pero sobre todo destacaron la necesidad de seguir con unidad política. Ha tenido una unidad de acción hasta ahora, hablo del COVID de La Palma, extraordinaria. Y apelo a esa unidad ante uno de los retos, y esperemos que se quede solo, como decía antes, en un nuevo orden mundial, como puede ser la guerra de Ucrania. Con estabilidad política, que creo que también eso es en estos momentos fundamental, es clave para la mejor respuesta ante las circunstancias presentes. Nueva Canarias destacó de esta legislatura llena de adversidades una respuesta realista del Gobierno. Sí Podemos Canarias ha pedido que el Parlamento fije una postura consensuada precisamente sobre el tema del Sáhara. También ha reclamado una reforma fiscal que sirva para redistribuir la riqueza y combatir la gran asignatura pendiente, la pobreza. Primera intervención de Sí Podemos Canarias dirigida al Partido Popular y a su petición de que abandonaran el Gobierno. Le aseguro que esas afirmaciones no me quitaron el sueño. Es evidente que para usted somos la única oposición real a sus propuestas políticas. Sin embargo, hay algo que confesó sí le quita el sueño. Seguimos teniendo unos índices inasumibles de pobreza. Una de las pocas críticas en el discurso de Marrero. La otra, el conflicto del Sáhara, una decencia histórica, dijo que espera vuelva a arrancar una postura unánime del Parlamento. Reiteramos nuestro desacuerdo con el presidente Sánchez, poniéndose de rodillas ante los chantajes de la monarquía alauita, que unas veces amenaza con droga, terrorismo o inmigración, y otras declara su afán expansionista hacia el archipiélago canario. Habrá resoluciones y haré lo mismo que hice en el año 21 con mi voto en este Parlamento. También se refirió Marrero a la aplicación del catálogo de vestigios franquistas incluido en la Ley de Memoria Histórica. Es incomprensible que en nuestras calles tengamos a estas alturas una escultura de un dictador genocida y que un alcalde como el de Santa Cruz de Tenerife siga buscando excusas y resquicios legales para no cumplir con la ley. El catálogo no hay que hacer otra cosa que aplicarlo. Lo que tenemos que hacer es retirar todos los vestigios de la dictadura.
Para Sí Podemos Canarias es necesario realizar una reforma fiscal progresiva, crear un centro de excelencia sobre vulcanismo o perfeccionar el REF orientado a la creación de empleo. Y la agrupación socialista Gomera ha reclamado al Gobierno que impulse un cambio legal para que las demás comunidades autónomas acojan a los menores extranjeros no acompañados. Curbelo ha asegurado que seguirá formando parte de un ejecutivo que ha gestionado el peor momento de la historia reciente de Canarias. La agrupación socialista Gomera ha pedido cambiar la ley para distribuir entre las comunidades los menores extranjeros no acompañados. Deberá plantear una vez más la gravedad de este problema en otros términos que hasta ahora no se han utilizado y pasan por las modificaciones legislativas, si no hubiera solidaridad, porque parece que no la va a haber. Ha destacado la labor del Gobierno en una legislatura en permanente crisis. No ha existido en la historia de Canarias un tiempo peor con un mejor Gobierno. Es verdad, yo creo sinceramente, con todos los defectos que no hemos podido tener, y lo digo como presidente, un mejor Gobierno. Y no porque esté yo en ese Gobierno ante las adversidades que hemos tenido. He escuchado que estamos ante un pacto que es papel mojado. Incluso han pedido que lo abandone. Señorías, les adelanto que me siento libre y me siento firme y sin ningún perjuicio para seguir apoyando a este Gobierno y a trabajar por Canarias. Ahora una situación económica difícil, pero que no quede duda que este Gobierno hará todo lo posible para entregar una Canarias mejor que la que cogimos y exigiremos, estemos o no en el Gobierno, que el futuro Gobierno de Canarias haga también lo mismo. Curbelo ha criticado que el Gobierno de España no haya consultado a Canarias para cambiar su posición sobre el Sáhara, pero ha aclarado que no está en contra de ese giro en la política exterior. Y después de 3 días de pleno acabó el debate del Estado de la Nacionalidad en el Parlamento. Y en la última sesión fue el momento de votar las propuestas de resolución. Cada grupo presentó el máximo permitido. En total, 46. Se debatieron 322 propuestas. Es la parte menos mediática del debate, pero a final de cuentas el objetivo, marcar una hoja de ruta al Ejecutivo después de haber examinado su gestión. La oposición plantea, por ejemplo, medidas para afrontar la inflación. Pido que se elimine el impuesto especial de hidrocarburos en toda Canarias. Que se deflacte la tarifa del IRPF con el fin de ajustar los tramos de la escala del impuesto a la evolución de la inflación. Aplicar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas una reducción de medio punto a los tipos impositivos de los 4 tramos inferiores. Puede bajar los impuestos. Aquí no hay IVA. Tiene las competencias sobre los impuestos sobre el combustible. Los grupos que apoyan al Gobierno defienden que tocar los impuestos autonómicos no es la solución. Desligar el coste del gas del precio final en el mercado de la luz no le hace nada a la fiscalidad que hagamos nosotros. Plantean otras alternativas, sobre todo para instar a Madrid y Bruselas. Actuar con urgencia sobre los beneficios caídos del cielo que obtienen las eléctricas, cambiando la regulación del mercado. Posibilidad de figuras impositivas a un sector que ha tenido beneficios excepcionales, pero que en este instante los está teniendo de manera absolutamente estratosférica. Y para hacer frente a la coyuntura proponen también una versión 2.0 del Plan Reactiva. Estamos al Gobierno de Canarias a su actualización y reorientación a la vista de los nuevos retos que se enfrenta la gobernanza global y especialmente la economía canaria, como hemos visto en la última semana con la guerra de Putin. Se han debatido propuestas sobre sanidad, educación, políticas sociales o transición ecológica, aunque las aprobadas no tienen carácter vinculante. Son acuerdos que alcanza el Parlamento, pero cuyo cumplimiento dependerá de la voluntad política del Gobierno. Y hoy en Canarias Opina hemos querido saber si los temas que se han abordado en el debate coinciden con los que los ciudadanos consideran más urgentes. El debate de la nacionalidad es, en líneas generales, el examen al que cada año se somete el Gobierno en el Parlamento. La oposición, pero también los grupos que sustentan al Ejecutivo, hacen un balance de la gestión autonómica. El presidente habitualmente también suele anunciar algunas medidas. Se trata de hacer una radiografía de las cuestiones que marcan el día a día del archipiélago y de que los grupos hagan sus propuestas, de que promuevan iniciativas. Por eso hoy queremos preguntarles: ¿qué asuntos deben abordarse con mayor urgencia en Canarias? ¿Qué temas deben incluirse sí o sí en un debate de estas características? Hoy por hoy, ¿sí?, es los impuestos y la gasolina, la subida de los precios de gasolina, de gas, de todo esto.
que esto tenía que acabar ya. Lo preocupante es el coste de los alimentos, la gasolina. Los más importantes creo que son los temas sociales, ¿no? Por ejemplo, temas de violencia de género, la igualdad, ¿no? En las islas. ¿Qué más? El índice de pobreza. Yo pienso que lo primero que deberían debatir es la zona marítima de Canarias, que está en riesgo con los países vecinos. La vivienda, la educación, el transporte, el coste de la vida, mucho paro, pues todas esas cosas y muchas cosas más que ahora mismo en este momento ni me acuerdo para decirte. Los precios que están poniendo, gasolina por ejemplo, más transporte. Sobre la economía y el trabajo, que está ahora un poquito complicado, la verdad. Bueno, me afecta a mí, a todo el mundo, pues lo que está pasando ahora, la guerra que hay ahora mismo, la subida de precios de todo, de todos los productos básicos. Pues precisamente este año ese debate ha cumplido 30 años. Es una cita visto asentada a la agenda política cada año, pero que ha experimentado cambios durante estas 3 décadas. Que apenas hemos sobrepasado el primer año de legislatura. Jerónimo Saavedra, en octubre de 1992, fue el primer presidente canario en intervenir en un debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Fue en la segunda legislatura en la que presidió el Gobierno de Canarias y entonces se le denominaba debate sobre el estado de la región. Pero por esta tribuna del Parlamento Regional hemos visto en los últimos 30 años a 7 presidentes. A Saavedra le siguió Manuel Hermoso, Román Rodríguez, Adán Martín, Paulino Rivero, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. Todos ellos han afrontado este debate sobre la situación política de Canarias. Es un debate político y que realmente aquí no se aprueban leyes, no se aprueban normas jurídicas, no se nombran cargos públicos, sino es simplemente un análisis, una especie de examen. Un debate que se celebra siempre en el Pleno del Parlamento de Canarias del mes de marzo o en febrero si es año de elecciones. Solo se ha dejado de celebrar en 2020, en el primer año de la pandemia. En 2021 se retomó modificando el reglamento para que los diputados pudieran votar adaptándose a la crisis sanitaria. Esa reforma que existió en el reglamento, que efectivamente fue rápida, tiene como única finalidad propiciar la participación de forma telemática. El cambio de nombre se produce con la reforma del Estatuto del 96. Esta cita parlamentaria está inspirada en el debate sobre el Estado de la Nación. Hacen un debate a nivel autonómico de lo que se venía haciendo en el Estado. Un debate que en definitiva es un escaparate anual de la situación de las islas y de la acción del Gobierno. Pues hemos llegado ya al final de este programa monográfico sobre lo que ha sido una de las citas más importantes cada año en el Parlamento. Lo dejamos aquí, les esperamos como siempre en 7 días. Adiós.